Bien, entonces el tema de esta semana es derivadas de polinomios. Es lo que hay que ver ahorita. Polinomios. Entonces el objetivo el día de hoy es ver cómo se derivan los polinomios. Ah, por cierto, antes de empezar, sí queda confirmada la fecha del examen creo que lo puse el 17, si mal no estoy. Entonces quedaría ese día, yo subo el documento, por allí de las 4 más o menos, y tendrían desde las 4 hasta que se termine el día para entregar el examen. Es un examen de 4 o 5 preguntas, entonces creo que van a tener tiempo más que suficiente, y ese sí, lo tienen que subir de manera individual, ¿no? Ese ya no es por equipos, entonces les comparto, como si fuera una tarea, les voy a compartir el examen, lo elaboran, le toman una foto legible, como ustedes quieran, y suben el documento antes de que concluya el día. No sé si haya alguna duda de eso. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, Sí, la hola. duda entonces, ese día no vamos a tener clase por la tarde o Sí, creo que la clase es el miércoles, ¿no? Entonces, según yo es más sí, temprano. 2:30. Es Ajá, a las 2:30. exactamente. Sí, Ok, sí, entonces sí la tendrían, y, y ya, bueno, después de la clase, pues ya se subiría el documento correspondiente al examen. ok, entonces lo sube después de clase y hasta qué hora tenemos para subir el examen, perdón. Hasta que se concluya el día. O sea, lo pongo Ah, yo perfecto. hasta las 12, sí. Gracias. No, ¿de qué? Entonces, bueno, así es como se va a aplicar. Y los siguientes exámenes, ¿no? Bueno, entonces, porque le quedé que lo iba a confirmar, entonces ya se los confirmo, sí va a quedar para ese día. Y bueno, entonces, si no hay más dudas, vamos a empezar con el tema de derivadas de polinomios. Repito, el objetivo hoy, de hecho vamos a ver algunas propiedades, pero el objetivo es ver cómo se va a calcular la derivada de cualquier polinomio. Es un tema súper corto, no vamos a ver muchas propiedades, de hecho nada más las que nos interesan, porque hay varias propiedades de la derivada. Pero ahorita nada más vamos a ver tres, si mal no estoy, que son las que nos interesan. Y entonces vamos a empezar con una de las propiedades muy sencillas, que tiene que ver con las derivadas de las funciones constantes. Entonces, es decir, o sea, el tema es derivadas de polinomios. Sin embargo, ya vamos a estar aquí comenzando a ver propiedades de la derivada. O sea, en el fondo es esto. Pero pero vamos a ver esas primeras propiedades que nos van a permitir derivar cualquier función polinomial. Ahora, no hay que perder de vista cuál es la definición de la derivada. O sea, aquí hay al menos dos puntos muy importantes que tienen que recordar en todo momento. Perdón que lo repita muchas veces, pero es que es bien importante que esta parte quede claro. La primera de ellas es que dada una función f, la derivada que vamos a tratar de manejar esta notación, si bien recuerdan ustedes, les mencioné que hay otra notación, pero la que más voy a usar yo es la de las primas. Entonces, esto por pura definición es un límite, y el límite que se tiene que calcular, al menos ahorita, hasta que no veamos propiedades que nos permitan hacerlo de otra manera, de entrada, ahorita, la manera de calcular la derivada es mediante un límite, que es el límite cuando h tiende a cero, de f de x más h menos f de x entre h. Esto es lo que hay que recordar por lo menos en estas sesiones, porque es del único de donde podemos jalar nosotros para calcular la derivada. Todo esto entre h. Eso es lo primero. Entonces deben tener presente cuál es la definición de la derivada. Y lo segundo, su significado. Entonces la derivada, lo que nos va a calcular es la pendiente de la recta tangente. Siempre va a ser así. O sea, esto calcula la pendiente de la recta tangente en el punto determinado. De la recta tangente. Que a su vez, dicha pendiente, como lo expliqué en la clase anterior, de alguna manera nos dice cómo está creciendo nuestra función, o sea, qué tan rápido lo está haciendo, o decreciendo, porque puede ir decreciendo,
Entonces, nuestras funciones van creciendo, van decreciendo, y la derivada lo que nos indica es con qué ritmo lo hace, qué tan rápido lo va haciendo, qué tan rápido se van dando esos cambios. Por eso es una herramienta muy importante, porque les comentaba, ¿no? Sin entrar en detalles, cuando modelamos diferentes tipos de fenómenos, entonces vamos viendo esos fenómenos qué tan rápido van cambiando. Entonces por eso es importantísimo. Bueno, entonces a ver, necesitamos hablar algunas propiedades de las derivadas, y entonces vamos a comenzar con el de las funciones constantes. Entonces, no sé, bueno, voy a tratar de enumerarlas, no es de que lleven un orden específico, pero bueno, para ver más o menos cuántas propiedades vamos mencionando. La primera de ellas dice lo siguiente, entonces, si f de x es k, es decir, aquí estoy pensando en una función constante, entonces necesitamos saber cuál sería la derivada de una constante, y no es difícil de calcular si partimos de nuestra definición, la cual la voy a subrayar ahorita de momento, por lo menos aquí, entonces porque la tenemos que estar recordando. Entonces, quisiéramos calcular la derivada de una función constante. Bueno, esa se puede calcular en cualquier punto, por eso estoy pensando en f' de x, donde x va a ser cualquier punto. Y de hecho, para las funciones polinomiales existe la derivada en cualquiera de sus puntos, por lo tanto, entonces no voy a hablar de un punto en específico, sino de cualquier valor x. Entonces, la derivada de la función f en cualquier punto x es el límite cuando h tiende a 0, por pura definición, de f de x más h menos f de x, todo esto entre h. Ahora, nuestra función es una función constante. Al ser una función constante, entonces este límite realmente es f de x más h, pues es k, porque siempre es la constante k. Entonces no importa a quién tengamos dentro del argumento, ¿no? Bueno, en la parte del argumento esto, eso siempre va a ser k, entonces este límite se convierte en k menos k dividido sobre h. Y este límite pues es el límite de 0 entre h, cuando h tiende a 0. Y como esto siempre es 0, 0 entre h siempre vale 0, porque la h no es 0 nunca, ¿no? Entonces esto es una constante, de hecho la constante es 0, por lo tanto este límite pues es 0. Entonces, la derivada de cualquier función constante va a ser siempre 0. Esa es la primera de las propiedades que vamos a necesitar. ¿Por qué es importante? Porque pues casi todas, bueno, no de hecho todas las funciones polinomiales tienen un valor constante, un término constante, que puede ser 0, ¿no? Pero todas ellas van a tener siempre un término constante. En ese sentido necesitamos saber esa parte cómo se deriva. Ahora, bueno, a menos que haya alguna duda, vamos a continuar, pero creo que este es como un límite bastante sencillo, ¿no? Ahora, el siguiente. Vámonos con las sumas y restas. Entonces, como ustedes saben, los polinomios están constituidos por diferentes términos que se suman o restan. Por eso es importante saber cómo vamos a derivar sumas o restas de funciones. Entonces, el punto es a ver, si f y g son dos funciones derivables en todo x o en algún x en particular en el que vamos a calcular la derivada, ¿no? O sea, esa parte, digamos, la podemos manejar así. Entonces, si f y g son dos funciones derivables, vamos a entender que en todos los x, entonces podemos calcular la derivada de la función suma. O sea, podemos sumar esas dos funciones y calcular la derivada, o con la resta, porque va a ser lo mismo. Y la manera de derivarlo va a ser así. Ahorita vamos a ver por qué. Derivamos el primero y sumamos o restamos, dependiendo de lo que estemos haciendo, la derivada de la otra función. Y eso sale de la pura definición de la derivada. Entonces, ¿quién vendría siendo la derivada de la función f más o menos, dependiendo de lo que apliquemos? G. ¿Quién vendría siendo la, la derivada? Bueno, pues hay que poner el límite correspondiente. Ahora, como no quiero estar acarreando mucho esto de más menos, creo que queda claro que si lo hago con la suma con la resta, va a ser similar el otro. O sea, va a ser análogo.
Entonces nada más vamos a hacerlo con la suma, pero que se entienda que también funciona para la resta. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer es calcular la derivada de la función suma. Ese es el que me interesa ver si realmente esto coincide con lo que les acabo de mencionar ahorita, que en este caso vendría siendo f' más g'. Por pura definición esto es el límite cuando h tiende a 0, y aquí mi función, o sea, esta prima aplica sobre esta función que se llama f más g. Entonces, casi más bien hay que tener cuidado aquí en cómo estamos escribiendo, qué es lo que tenemos que escribir, ¿no? Bueno, entonces el cociente correspondiente aquí que debo escribir es este. Debo escribir f más g en el punto, ¿no? Estoy haciendo la analogía con esta definición, en el punto x más h, menos f más g en el punto x, y todo eso dividido entre h. Así se aplica la definición allí, puesto que mi función en este caso se llama f más g. Entonces, si calculo la derivada en este punto x, tenemos esto por pura definición. Bueno, ahora hay que decir cómo se define la función suma. Esto ya es un tema de hecho desde Mate 1, ¿no? Entonces la suma de funciones se define, se aplica de esta forma. Bueno, el primero, tenemos f más g en el punto x más h. Todo esto es un punto, este no lo puedo separar. Sin embargo, este sí, por la forma en que se define la suma de funciones. Es decir, esto es f de calculado en el punto x más h más g calculado en el punto x más h menos, y en el otro caso vamos a poner aquí un corchete porque tengo que separar esa suma. El otro caso es f de x más g de x, y todo esto dividido entre h. Entonces aquí nada más estoy aplicando la definición de suma de funciones, y entonces lo que tenemos que hacer es ordenarlo esto de manera conveniente. Entonces muchas veces lo que hacemos es vemos a dónde queremos llegar, y entonces vamos acomodando todo, obviamente sin hacer trampas, sin cometer errores. Vamos acomodando todo de tal manera que se vaya dirigiendo hacia donde queremos ir nosotros. En este caso, quisiéramos esto direccionarlo hacia el límite correspondiente que expresa la derivada de f y la derivada de g, según lo que marca aquí, ¿no? Entonces, a ver cómo lo vamos a ordenar esto. Pues bueno, esto viene siendo el límite cuando h tiende a 0, y entonces el primer término va a ser f de x más h, y entonces en este caso me conviene, seguido de esto, colocar el menos f de x. Entonces aquí tenemos menos f de x, luego tenemos más g de x más h, y el otro término, aquí tenemos un menos por más es menos, entonces tenemos menos g de x, ese es el que voy a colocar aquí. Todo esto dividido entre h. Entonces es simplemente un reacomodo de los términos, y ahora lo que hacemos pues es separarlo, separar ese cociente en dos sumas. Entonces, como ya se habrán dado cuenta seguramente algunos, esto es f de x más h menos f de x, y eso lo divido entre h. Entonces esto entre h, y el otro cociente va a ser g de x más h menos g de x, y esto dividido entre h. Eso lo podemos hacer puesto que ambos cocientes tienen el mismo denominador, que es h, y ustedes saben perfectamente que cuando tienen el mismo denominador lo pueden sumar directo, y entonces se obtiene el cociente anterior, ¿no? Ahora, por propiedades de los límites, si recuerdan en las propiedades que mencionamos en un principio, hay una propiedad que nos dice si existe el límite de cada uno de ellos, entonces el límite de la suma es la suma de los límites. Por lo tanto, esto lo podemos separar entonces así. El primero va a ser el límite cuando h tiende a 0 del primer cociente, que es f de x más h menos f, falta cerrar ahí un paréntesis, ¿no? Menos f de x entre h. Entonces el límite de este cociente cuando h tiende a 0. A ver, creo que el otro se me cabe aquí. Y aquí lo vamos a separar con el límite cuando h tiende a 0. En este caso es g de x más h
menos g de x, espero que ahí se vea, según yo sí se debe ver, y todo esto entre h. Pero si identificamos quiénes son cada uno de esos límites, pues vemos que el primero es la derivada de f en el punto x, es decir, entonces esto es f' de x, y el segundo pues es justamente la definición de la derivada de g en el punto x. Entonces esto es g' de x. Y si observan ustedes, para el caso de la resta, pues entonces aquí cambiaría este signo. Aquí en vez de este más, tendríamos menos. Eso implicaría que aquí tendríamos menos, aquí también. Y entonces en cada uno de esos signos correspondientes tenemos un menos. Este, y aún así, al momento de reacomodarlo, lo que va a suceder es que al final aquí se va a obtener un menos. Entonces pueden reescribirlo si quieren, o sea, es volver a escribir todo esto, nada más que, pues bueno, en vez de estar sumando o restando, es muy análogo, y entonces al final lo que les va a quedar es, en vez de un más, pues van a tener un menos. Por eso decía, bueno, esto funciona realmente para tanto suma como para resta, pero creo yo que como es casi el mismo desarrollo, nada más vale la pena hacerlo con uno de ellos, en este caso pues la suma. Pero con la resta va a ser análogo, muy parecido el desarrollo de todo esto. Entonces, si tengo dos funciones, recuerden, estoy pensando en los polinomios, al final de cuentas, hacia allá estoy direccionando todo esto. Entonces, pero en general, si yo tengo dos funciones y sé que puedo derivar cada uno de ellos y considero la suma o la resta, pues entonces la manera de derivarlo es muy natural en ese sentido. No va a pasar eso con el producto y con el cociente. Ahí vamos a tener cuidado. Entonces, de una vez lo voy adelantando, es decir, la derivada de un producto no es el producto de las derivadas, la derivada de un cociente no es el cociente de las derivadas. Ahí lamentablemente no va a ser así. Por eso es importante ver estas propiedades con la definición, y en ese caso pues bueno, se van a generar unas fórmulas. Pero para el caso en que tenemos una suma o resta, ahí se comporta de manera muy natural. La derivada de la suma es la suma de las derivadas, la derivada de la resta es la resta de las derivadas. Entonces en ese caso lo hicimos para la suma, y para la resta, repito, sería muy similar el asunto. Bueno, entonces esta viene siendo nuestra segunda propiedad, aunque aquí estoy pensando en dos operaciones, suma y resta. Y la otra que necesitamos es, ¿qué pasa si nuestra función es un producto de una función y una constante? En general, el caso interesante sería cuando tenemos producto de dos funciones. Vamos a hacerlo para un caso particular que es, una de esas es una constante, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Digamos, tenemos nosotros, vamos a ponerlo propiedad 3. Entonces, supongamos f es una función derivable. Función derivable en algún punto o en todos. Entonces vamos a suponer ahorita en todos. Y definimos la función g de x, que va a ser k veces la función f de x. O sea, se parece mucho a la función f de x, es más bien agarrar la función y multiplicarla por una constante. Entonces k es un valor constante. Y pues algo que nos interesa es saber cómo vamos a derivar entonces ese tipo de funciones, en este caso la función g. Es decir, cómo calculamos la derivada de la función g, seguramente en términos de la función f y posiblemente de la constante k. Entonces, al ser f una función derivable, el dichoso límite que mencionamos, me regreso rápido, que está en amarillo, ese límite sí existe, ¿vale? Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿puedo derivar la función g en un punto x? Y eso, contestar esta pregunta, pues es preguntarnos si existe límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h, porque esa es la definición de la derivada. Bueno, entonces a ver, pues hay que desarrollar esto para ver si este límite existe o no. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0, y la manera en que nosotros definimos g de x es simplemente k veces la función f de x. Así que este primer término pues es en realidad k veces, o sea, es la constante,
que multiplica a f en el punto, calculado en el punto, que en este caso es x más h, mientras que el segundo es k veces f de x. Esto es por la forma en que definimos la función g. Espero que no haya pierde allí, pero bueno, si me pierden me dicen, ¿no? Todo esto dividido entre h. Entonces simplemente estoy aplicando la definición de la función g. Así es como se define. Recuerden que esta acá es un valor constante. Y como vemos que aquí lo tenemos en estos dos términos, pues entonces por factor común, esto se puede escribir como límite cuando h tiende a 0, y entonces factorizamos la k porque es factor común, que multiplica a f de x más h menos f de x, y todo esto dividido entre h. Cuando h tiende a 0, ¿vale? Y de nuevo, necesitamos recordar qué nos dice las propiedades de los límites. En este caso, hay una propiedad que nos dice qué es lo que sucede cuando tenemos un valor constante multiplicando una función, y lo que nos dice es que ese valor constante lo podemos sacar del límite. Sacarlo del límite quiere decir esto. Quiere decir que este último límite lo podemos escribir como k veces, y repito, eso es una de las propiedades de los límites. Esto es k veces el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto dividido entre h. Y entonces, como este límite sí existe, todos esos límites anteriores sí existen, es decir, g' de x sí existe, y de hecho esto último, pues nada más es cuestión de identificarlo. Esto es k veces, pues f' de x. Entonces, si tenemos una función que es derivable, en este caso f de x, y lo multiplicamos por una k, esta nueva función al momento de derivarla, pues es k veces, o sea, la k, digamos, realmente no aporta mucho a la derivada. Entonces nada, simplemente multiplicar la k por la derivada de esta función f de x. Esa es la tercera propiedad, que no se confunda con la primera. Esta no es una función constante, sino es una constante multiplicada por otra función. Y hay más propiedades, pero aquí digamos, en en este asunto de las propiedades de la derivada nos vamos a detener un poco, porque con esta nos basta para hablar de las derivadas de las funciones polinomiales. Creo que la vez pasada calculamos algunas derivadas. Bueno, a lo mejor aquí todavía no vale la pena poner los ejemplos. Quizá ya cuando veamos entonces el caso general de cómo derivar un polinomio, ahí vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, de entrada tenemos tres propiedades. Resumo, la primera me dice la derivada de una función constante siempre cero. La segunda, la suma de la derivada de la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Lo mismo con la resta. La derivada de la resta es la resta de las derivadas, o diferencia, como le quieran decir. Y la tercera propiedad es la derivada de k veces una función es k por la derivada de esa función. Esas tres propiedades son las que vamos a usar ahorita para ver de qué manera nos pueden ayudar para calcular la derivada de un polinomio. Bueno, a ver, entonces, aquí hay un punto muy importante que podría ser otra propiedad, no sé si ponerla como tal o no, pero los polinomios, como ustedes saben, pues tienen exponentes. Esto nada más es la idea, ¿eh? Y entonces la idea sería ver cómo vamos a derivar algo de esta forma, x a la n, o sea, un x al cuadrado, un x al cubo. Si nosotros logramos determinar cómo vamos a derivar este tipo de expresiones, mediante estas tres propiedades que acabo de mencionar, va a ser posible entonces derivar cualquier polinomio. Y entonces todo apunta a esto, a derivar este tipo de expresiones, estas formas con exponentes, ¿no? X a la n. Ok, entonces, a ver, antes de entrarle de lleno a esto, eh, no sé si todo el mundo en algún momento ha escuchado hablar del triángulo de Pascal, pero pues bueno, a lo mejor no todo el mundo lo conoce. Y rápido, o sea, brevemente voy a decir en qué consiste y para qué nos es útil. Tiene muchas propiedades muy interesantes. Como matemático, pues a uno le gustaría hablar de todas esas propiedades, pero bueno, no nos vamos a meter en todo ese rollo, simplemente lo que nosotros requerimos. Y a ver, básicamente el triángulo de Pascal se construye de esta forma, y vamos a ver de qué nos va a servir. Voy a poner una línea para separar todo esto porque es hacer
abrir un paréntesis aquí para lo siguiente. Entonces, vamos a hablar brevemente del triángulo de Pascal, que nos va a ser muy útil. Ese triángulo, como seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, se construye de esta forma. A la punta va a ir un 1 y la manera de ir construyendo todos los otros renglones del triángulo va a ser de la siguiente manera. En los laterales siempre vamos a colocar unos. Entonces estamos en el primer renglón, en el segundo van a haber dos términos, ya tengo esos dos términos, que son esos unos que puse. En el tercer renglón debe haber tres términos, en el cuarto renglón cuatro términos y así sucesivamente. Entonces para el tercer renglón vamos a colocar unos en los laterales porque siempre va a ser ahí, siempre va a ser así, y me hace falta un término, y ese término es justamente lo vamos a colocar en esta parte que está en medio, y lo que tengo que hacer es ver cuáles son los números adyacentes que tiene en la parte superior. Entonces tenemos un 1 aquí, un 1 acá, y lo que vamos a hacer es sumarlos y colocarlo aquí en el medio, pero en la parte inferior en el que se encuentran estos números. Entonces en este caso sumo los unos y tenemos un 2, ¿vale? Y así es como se va a empezar a construir el resto de los renglones del triángulo de Pascal. Entonces, para el cuarto renglón debo colocar unos en los laterales y entonces repito este algoritmo que les acabo de mencionar, es decir, agarro el 1 que tenemos aquí, lo sumo con el 2 y lo voy a poner en medio pero en la parte de abajo. Entonces aquí tenemos 3, hago lo mismo con el 2 y el 1 que tenemos allí, tengo otro 3 y allí están los cuatro términos del cuarto renglón. Hacemos uno más, pero según yo con esto ya debería quedar claro. Para el quinto renglón entonces agregamos unos en los laterales, vuelvo a repetir lo mismo, entonces este 1 y este 3 lo sumo y lo coloco aquí en medio pero abajo. Entonces aquí tenemos un 4, sumo ese 3 con ese 3, tenemos un 6, el 3 más 1 es 4, y así voy construyendo el resto de los renglones en el triángulo de Pascal. ¿Por qué son tan importantes? Porque estos términos, bueno, estos números, en estos números van a representar los términos que se generan al tomar un binomio y elevarlo a diferentes potencias. Recuerden, un binomio es una suma de dos términos. Entonces, a ver, voy a darle suficiente espacio. Digamos esos dos términos, puedo ponerlo con x y y, pero voy a agarrarlo con a y b. Entonces, si yo tengo un binomio, en este caso es a más b, la primera potencia que consideramos es a más b a la cero. Entonces ustedes saben que todo número, siempre y cuando no sea cero, pero todo número elevado a la cero va a valer 1. Y entonces este 1 coincide con los términos de su desarrollo, que es el 1 que tenemos aquí. El siguiente viene siendo a más b a la 1. Esto es a más b simplemente, pero si le multiplico los coeficientes de cada uno de los términos, entonces tenemos 1 por a más 1 por b. Entonces me va dando los coeficientes de los binomios elevados a las diferentes potencias. Entonces, estos unos que tenemos aquí corresponden con los unos de este renglón. Quien ya maneja esto no se me desespere, pero bueno, es que resulta que no todo el mundo lo sabe, ¿no? Luego, para el siguiente vendría siendo a más b al cuadrado. Aquí ya se va viendo, ¿no? A más b al cuadrado, ustedes saben, esto es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Pero tanto el a cuadrada como el b cuadrada tiene como coeficientes ahí los unos. Solamente uno no lo suele poner. Y entonces tenemos ese patrón 1, 2, 1 que corresponde con los números que tenemos en este renglón. Si ustedes elevan a más b al cubo, que vendría siendo la siguiente potencia, esto lo pueden hacer para que me crean, pero esto si lo hacen ustedes con calma, si lo hacen a patín, les va a dar a cúbica más 3 veces a cuadrada b más 3a por b cuadrada más b cúbica. Les va a dar así. Y entonces aquí los coeficientes son 1, 3, 3 y 1. Pero bueno, esos unos no se suelen poner. Y entonces corresponden con los números del triángulo de Pascal de este renglón.
Lo de las potencias, pues bueno, también llevan un patrón, ¿no? Es decir, aquí tenemos a al cubo, a cuadrada, a, y aquí es como si tuvieran a la cero, ¿vale? Este, ay, sonó una notificación, creo que no, bueno, no sé, nadie preguntó, ¿verdad? Eh, ya sé de qué fue la notificación. Perdón, entonces a ver, para el siguiente término, para el siguiente renglón, me voy a bajar porque si no va a quedar aquí muy amontonado. Tendríamos a más b a la cuarta, ya nada más para terminar corresponde con este renglón. Entonces la manera de construir a más b a la cuarta es, bueno, vamos a poner el uno por a la cuarta, y entonces esto me dice que el siguiente término va a ser 4. Entonces aquí tenemos a al cubo, porque va a ir descendiendo, y la b va a ir aumentando. El primero era b a la cero, por eso no lo ponemos. Aquí aparece la b, como si tuviéramos b a la uno. Entonces el siguiente término se construye así, el coeficiente 6, el a baja una potencia, en este caso es 2, la b aumenta en 1, es b cuadrada. El siguiente término tiene coeficiente 4, la potencia en vez de ahora ser a cuadrada tenemos a la 1, b al cubo porque este va aumentando, y el último término es 1 por b a la cuarta. Entonces, como lo pueden notar, pues justamente este triángulo de Pascal me va a ayudar a calcular binomios, a desarrollar binomios a diferentes potencias, a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, aquí podría ser a la quinta, y es una enorme ventaja porque entonces ya no tengo que hacerlo, digamos, a lo bruto, ¿no? A lo bruto sería, pues agarro a más b, lo elevo al cuadrado, le multiplico al resultado un a más b, al resultado le vuelvo a multiplicar un a más b. Entonces toda esa parte, digamos, ya no la tengo que hacer así, simplemente nada más voy viendo cuáles son los coeficientes que según el triángulo de Pascal me va a ir arrojando, y voy construyendo entonces el desarrollo del respectivo binomio a la potencia que yo quiera. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo funciona el triángulo de Pascal? Porque esta parte va a ser muy importante para lo que vamos a hacer. No sé si esto esté claro. Entonces, ¿vamos bien allí? Ok, muy bien. Bueno, entonces a ver, vale. Gracias por responder. A ver, entonces esta parte va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar x y lo vamos a elevar a una potencia, digamos n, y hay unas cosas que hay que observar. Ahora, lo que quiero que vean es lo siguiente, esto es lo que necesitamos notar. El primer término siempre va a tener coeficiente 1, o sea, en este caso el 1 por a, 1 por a cuadrada, 1 por al cubo, 1 por a la cuarta. Entonces seguramente cuando calculamos a más b a la quinta, el primer término va a ser 1 por a la quinta. Fíjense, aquí ya no puse ese término, pero a ver, lo que quiero que observen es esto. Si yo quisiera elevar a más b a la quinta, bueno, lo que tendría que hacer es calcular el siguiente renglón del triángulo de Pascal, pero ya les dije cómo se calcula. Creo que no tendrían problema para calcularlo. No lo voy a hacer porque no lo requerimos, pero lo que sí quiero que vean es cómo comenzaríamos. Entonces el primer término vendría siendo 1 por a la quinta. Los dos primeros términos son los importantes, van a ver por qué. Entonces el primer término va a ser 1 por a la quinta. Pero si se fijan, en los casos anteriores esto es lo que está pasando. El segundo término, su coeficiente, va a coincidir con la potencia. Aquí por ejemplo fue 4, 4a cúbica por b, pues es que es la potencia 4. Aquí el segundo término comenzó con un 3a cuadrada, entonces el coeficiente fue 3, que corresponde con la potencia, y lo mismo aquí con el 2. Entonces lo que estoy diciendo es, aquí el siguiente término va a ser un 5, y de hecho va a ser 5a a la cuarta, y recuerden que aquí la b, o sea, va al revés, digamos, va descendiendo las potencias de la a, y la de las b van a ir aumentando. ¿Quién viene siendo el otro término? Quién sabe, pero digamos ahorita no nos interesa. Sabemos que esto va a llegar hasta llegar a 1 por b a la quinta. Van a ver por qué no es tan interesante los otros, para lo que nosotros requerimos. Pero los dos primeros términos sí son importantes. Y aquí sobre todo es importante notar este hecho, de que el coeficiente del segundo término va a coincidir con la potencia. Entonces, dicho eso, podemos calcular
sin mucha dificultad la derivada de cualquier expresión de la forma x a la n, y lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, a ver, vamos a partir de lo siguiente: sea f de x una expresión de esa forma que va a ser x a la n, y aquí n es un número natural, ¿no? N es, o algunos dicen entero, como lo quieran decir, un entero positivo, es un número natural. Puede ser 2, 3, 4, 100, un millón, lo que ustedes quieran, cualquier número natural. Y entonces la pregunta es: ¿podremos calcular la derivada de x a la n? Y ya tenemos los elementos para poderlo calcular. Entonces, calcular la derivada de esta expresión es partir de la definición de límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo eso entre h. Y entonces necesitamos desarrollar todo eso y saber cómo se va a desarrollar. Bueno, entonces fíjense, no va a ser tan complicado. Vamos a hacer lo siguiente: esto es el límite cuando h tiende a 0, y entonces f de x más h, por la forma en que definimos nuestra función, está dado por x más h a la n menos, y el segundo término es muy sencillo, es x a la n, y todo esto dividido entre h. Hasta ahí nada más estoy usando la definición de, de la derivada. Y entonces lo que necesitamos saber es cómo se va a desarrollar el x más h a la n. Pero la parte importante van a ser los dos primeros términos. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0, y entonces, según lo que te expliqué anteriormente, este binomio x más h a la n se comenzaría desarrollando así: el primer término está dado por x a la n, o por 1 que multiplica x a la n, pero no va a colocar ese 1, ¿no? Después, el siguiente término, recuerden que el coeficiente del siguiente término va a coincidir con la potencia, es decir, el coeficiente de este término va a ser n, y la x se reduce en un grado, es decir, x a la n menos 1, y la h va a ir aumentando, entonces aquí aparece h. Luego, el otro término no me interesa, pero abajo nada más voy a dar una descripción de la forma que tiene. Entonces el siguiente término, quién sabe qué coeficiente tiene, pero vamos a llamarle, ¿qué será? Vamos a llamarle A, no sé si una 2. A ver, voy a ponerle así: A2 por X, aquí va a ser a la N menos 2, y aquí vamos a poner H cuadrada, ¿no? Porque recuerden, la H va a ir aumentando. Y así vamos a continuar. Y entonces el último término va a ser un A no sé qué, ahorita averiguamos. Porque vendría siendo un AN, creo, ¿no? Y entonces aquí la X ya no aparece, sí, un AN, y la H queda la potencia. Ah, no, perdón. De hecho, el último término, también su coeficiente es 1. Entonces ni siquiera vale la pena poner esto. O sea, el primer término es X a la N, y el último término va a ser H a la N. Entonces se va a ver de esta forma. Esto es la forma que va a tener el desarrollo de X más H a la N. ¿Quién es A2? No me interesa. Y de hecho no me interesa ninguno de esos términos. Lo único que me interesa es quién es el segundo. El primero y el segundo. Entonces, digamos, todo esto que tenemos aquí escrito expresa el desarrollo de x más h a la n. Hace falta ahora restarle x a la n. Entonces a esto hay que restarle x a la n porque lo tenemos aquí. Entonces lo único que hicimos fue desarrollar este binomio a la potencia n. Todo eso va dividido entre h. Y ahorita van a ver por qué no son tan importantes los otros términos. Ahora, aquí lo que notamos es que lo único que podemos eliminar es el menos x a la n con el x a la n que tenemos aquí. Y entonces este límite tiene esta forma: tiene el límite cuando h tiende a 0, y entonces aquí tenemos lo que sobrevive es n x a la n menos 1 por h. Luego el siguiente término es un a2 que no sabemos cuánto vale, pero no nos va a interesar: x a la n menos 2 por h cuadrada. Y así se va a ir esto. Todos estos términos tienen h hasta llegar a un h a la n, y esto dividido entre h. Noten que entonces
de estos términos que sobrevivieron al haber eliminado las x a la n, todos estos términos tienen h, todos. Este tiene h cuadrada, seguramente el siguiente tiene h al cubo, así hasta llegar a h a la n. Entonces esa h es un factor común. Al ser un factor común, entonces lo puedo factorizar y me queda así. El límite cuando h tiende a 0, entonces factorizo esa h, y entonces lo que voy a colocar dentro del paréntesis va a ser lo siguiente. El primer término es, aquí ya la regué, aquí es n por x a la n menos 1, y ya no pongo la h porque la estoy factorizando, ¿vale? El siguiente término que colocaríamos aquí viene siendo el llamado a2 por x a la n menos 2, y como teníamos h al cuadrado y estoy factorizando una h, aquí pondría una h nada más. Y todos los demás términos tienen h, pero resulta que el último, en vez de ser h a la n, pues va a ser h a la n menos 1, porque factoriza una h, recuerden, ¿no? Todo esto dividido entre h. Y justamente factorizo esta h, porque no sé si ya notaron hacia dónde vamos. Esta h que factoricé con esta h la puedo eliminar. Y entonces el límite que necesitamos calcular es pues, el límite del sobrante, es decir, el límite cuando h tiende a 0, pero ya no tengo ningún cociente allí, de nx a la n menos 1, más este llamado a2, x a la n menos 2h. Y luego seguramente el siguiente se llama a3, x a la n menos 3, h al cuadrado, así. Seguimos con todos esos términos hasta llegar al último, que es h a la n menos 1. Pero entonces si la h tiende a 0, todos los términos que tienen h, todos esos se van a eliminar. El h a la n menos 1 pues, va a tender a 0, el anterior también. Este también tiene h. Como el h lo hacemos tender a 0, también se elimina. Es decir, entonces todos estos términos con h los vamos a eliminar, y el único término que va a sobrevivir va a ser el primero, que viene siendo nx a la n menos 1, que carece de h. Entonces, la derivada de una expresión de este tipo, la derivada de x a la n, va a ser n veces x a la n menos 1. Entonces, creo yo fácil de recordar, la n lo que va a hacer es bajar como coeficiente, y el grado de la n se reduce en 1. Así es como lo vamos a calcular nosotros. A ver, aquí no va a caber, entonces digamos, pongo el ejemplo, o pongo uno de los ejemplos en la siguiente lámina. Entonces aquí tenemos, digamos que fuera f de x, x al cubo. Digamos que esa fuera nuestra función, y yo lo quiero derivar. Bueno, puedo usar la definición o puedo usar esas propiedades que acabamos de ver. Esta última nos dice cómo derivar en particular este tipo de expresiones. Entonces la derivada de x al cubo es 3, porque baja como si fuera un coeficiente, y el exponente se reduce en un grado, entonces en este caso va a ser 2. Entonces viene siendo 3x cuadrada. Y así con cualquier otra expresión de la forma x a la n. Entonces, si no hay dudas hasta aquí, ya tenemos los elementos para saber cómo vamos a derivar cualquier función polinomial. Porque todas las funciones polinomiales son expresiones de ese tipo, o sea, x a la n, multiplicadas por un valor constante, y lo sumamos. A ver, es decir, antes de expresarlo en la forma general, vamos a ver un ejemplo más. Bueno, aquí ya le llamé f. A ver, fíjense, digamos que tenemos g de x, para que vean cómo opera esto. Que sea una función, vamos a poner una función polinomial de grado 2. Entonces digamos que fuera 5x cuadrada menos 2x más 1. Vamos a pensar que tenemos esa función y queremos derivarlo. Pero obviamente pues ya no queremos usar la definición, ya no queremos calcular estos límites, sino simplemente usar las derivadas, las propiedades de las derivadas. Entonces, voy a permitirme usar esta notación así. No es la manera en la que se suele usar, pero creo que se entiende. Lo que vamos a hacer es, para calcular la derivada de este polinomio, yo me fijo que este polinomio está construido como una suma y resta de términos. Entonces lo que necesitamos hacer es derivar el primer término, Uy, omití aquí el cuadrado. Le voy a poner prima. Eso quiere decir que vamos a derivar eso. Al resultado de ello le vamos a derivar
le vamos a restar la derivada del 2x y por último la derivada de este valor constante. Estoy haciendo ahí un pequeño abuso de notación, pero creo que sí se entiende qué es lo que queremos hacer. Esto por la propiedad que vimos, que dice que si tenemos una suma o resta de funciones, la manera de derivarlo es derivar cada uno de los términos y al final sumarlos o restarlos dependiendo de lo que estábamos haciendo. Ahora, ese de acá es una constante por una función. Y según la propiedad que vimos es la derivada de esto es la constante por la derivada de esa función. Es decir, esto entonces es 5 veces la derivada de x cuadrada. En realidad no hacemos todo esto cuando calculamos derivadas de los polinomios, sino lo hacemos muy automático. Ahorita vamos a hacer un ejemplo en el que lo vamos a hacer de manera automática. Pero esto nada más es para decir realmente cómo se usan esas propiedades. Para ese término, para el 2x, hacemos algo muy similar a lo que hicimos con el 5x cuadrada. La derivada del 2x es dos veces la derivada de x de este término. Por eso lo pongo así, le pongo la prima. Y bueno, esto todavía lo voy a mantener así y ahorita hablamos de ello, ¿no? Entonces, aquí lo siguiente que haríamos sería dejar este 5, lo multiplicamos por la derivada de x cuadrado, que ya vimos ahorita cómo se deriva eso. Entonces el 2 baja y el exponente se reduce en un grado. Entonces en vez de ponerle x al cuadrado lo dejaría como x, ¿no? X a la 1. En el siguiente caso tenemos 2 y fíjense que aquí la derivada de x, el exponente es 1, entonces bajaría, quedaría 1 por x a la 0. Pero x a la 0 pues vale 1. Entonces la derivada de x es 1. Porque al momento de derivarlo, recuerden, el exponente nos queda x a la 0. Entonces eso se vuelve 1. Y el último, pues de hecho es la derivada de una constante, que fue lo primero que vimos. La derivada de una constante siempre es 0. Entonces este nos queda finalmente como 10x menos 2. Eso va a ser la derivada de esta función polinomial. Entonces, técnicamente lo que hicimos fue el 2 baja y multiplica el coeficiente que tenga allí, porque baja como coeficiente. Entonces, si ya tenía 1, lo va a multiplicar. Por eso nos queda 10, se reduce en un grado, y lo mismo vamos haciendo con cada uno de los términos y al final sumamos o restamos. A ver, aquí tengo espacio suficiente para hacer otro ejemplo. Recuerden, si hay alguna duda me pueden interrumpir en cualquier momento. Vamos a llamarle h a la función y vamos a derivarlo, vamos a poner una función polinomial, pero ya vamos a derivarlo sin necesidad de entrar en todos estos detalles como lo hicimos aquí. Vamos a hacerlo más en automático. Y como vamos a hacerlo así, entonces vamos a tomar un polinomio de un grado mayor, por lo menos. Entonces digamos que nuestro polinomio va a ser menos 4x cúbica más, no sé, 9x cuadrada menos 6x más 41, por ejemplo. Digamos que es esa. Y entonces yo lo quiero derivar. Entonces, ¿cómo lo hacemos para derivar esta función h de x? Pues lo vamos haciendo ya en automático según las propiedades que ya vimos. Entonces aquí tenemos menos 4 que multiplica a x al cubo y al momento de derivarlo eso es 3x cuadrada más 9 que multiplica la derivada de x cuadrada, que eso es 2x, menos 6 que multiplica a la derivada de x, que como en el caso anterior ya vimos, la derivada de eso es 1, la derivada de x es 1, y la derivada del 41 es un valor constante, al ser un valor constante pues es 0. Entonces la derivada de 41 es 0, y finalmente entonces la derivada queda como menos 12x cuadrada más 18x menos 6. Esa es la derivada. Así vamos a derivar entonces todas las funciones polinomiales. Son muy sencillas de derivar. Quería poner una expresión muy general, que de hecho viene en el libro, pero no creo que tenga caso ponerlo entonces como en el caso general. O sea, poner un polinomio ahí en general y decir cómo se va a derivar. Según yo, con los ejemplos es más que suficiente y queda muy claro cómo vamos a derivar un polinomio, ¿no? A ver, entonces esto quiero que me lo respondan ustedes, porque necesito ver si todo esto quedó claro. Entonces, vamos a ponerle t de x. A ver, digamos, mi función es t de x y lo voy a definir de esta forma. Es más, miren, aquí podemos poner hasta coeficientes
racionales y no pasa absolutamente nada, ¿no? Digamos que esta es mi función. Entonces ustedes díganme cuál va a ser la derivada de la función t de x. Si quieren, escríbanlo ahí donde estén, hagan el cálculo y me dicen, díganme cuál sería la derivada. Aquí quizá va a ser aquí quizá va a ser más fácil que alguien abra el micrófono y me lo diga, porque escribirlo supongo que sería un poco complicado, ¿no? Entonces, delívenlo ya con las propiedades de la manera en que lo mostramos con estos ejemplos y díganme cómo nos quedaría la derivada de esa función polinomial. Profe, Ajá. según yo, me dio 17 tercios x cuadrada menos 30x, no, x a la cuarta menos 30x cuadrada menos 12x más 2 novenos. A ver, dijiste 17 tercios de x a la cuarta. Si hay algún error, ahorita vamos viendo, ¿no? Pero tú dijiste Sí, 17 tercios de x a la cuarta. ¿Qué más, perdón? menos 30x al cuadrado Ajá, menos 12x sí, más 2 novenos. más 2 novenos. Nada más hay un error allí, ¿no? Digo, parece que lo hiciste bien. Nada más hay un error allí. ¿Quién me dice cuál es el error? Y por cierto, muchas gracias por contestarme. Pero a ver, ¿quién diría cuál es el error allí? Véanlo bien, está casi bien la derivada, nada más ahí hay un detalle. O sea, pregunto, ¿están bien los coeficientes?
Nadie puede, bueno, nadie ha visto todavía el error ahí donde está. Es en uno de los coeficientes, pero, ajá, exacto. Entonces el primer coeficiente está mal, ¿no? ¿Cuánto sería el primer coeficiente? Si allí en el chat me pusieron en el primer término, ¿no? Que corresponde al del x a la cuarta. Entonces no son 17 tercios, ¿no? Entonces si no son 17 tercios, ¿cuál sería el término, perdón, el coeficiente correspondiente? ¿Quién me dice cuál es el coeficiente? Suena por el término que pusieron allí, que hicieron una operación de 5 por 3 más 2, me imagino. Pero bueno, no sería eso, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, como dicen ahí en el chat, sería 10 tercios, ¿no? Recuerden, son 2 tercios multiplicado por 5, se multiplica directo y entonces eso viene siendo 10 tercios. De ahí en fuera los demás están bien, ¿eh? Entonces, nada más borramos aquí. En vez de 17, pues son 10, ¿no? Es el único detalle allí. Entonces, bueno, es nada más una cuestión ahí de la operación, pero el algoritmo está bien aplicado, ¿no? Bajan todos multiplicando el término correspondiente. Los demás términos están perfectos, ¿eh? Y entonces nos queda de esa manera. Ahora, recuerden, la derivada nos da la pendiente de la recta tangente. Entonces, el tema es muy corto, vamos a terminar ahorita ya nada más con un ejemplo. Pero pues vamos a usar el GeoGebra para ver que todo esto funcione muy bien. Entonces la idea es, vamos a dar un polinomio, calculamos la derivada. Recuerden que como la derivada me calcula la pendiente de la recta tangente, pues hay que ver que sí, que realmente lo que vamos a estar dibujando son pendientes de rectas tangentes, tomando diferentes valores de x. Entonces, a ver, vamos a elegir un polinomio, yo creo que uno de grado 3. Entonces digamos, una función polinomial. Y después esto lo vamos a pasar a GeoGebra. Entonces vamos a pensar que f de x sea menos 2x cúbica más 3x cuadrada menos 9x más 8. A ver, es que el más 8 lo va a subir mucho, no lo sé. ¿Quién sabe? A ver, vamos a poner aquí más 1, nada más. Realmente no sé si lo suba mucho, pero bueno. Entonces digamos, esa es mi función polinomial. Bueno, entonces lo primero que les voy a pedir es que me calculen la derivada. Porque vamos a usar la derivada para después calcular pendientes de rectas tangentes en diferentes puntos. De hecho, en lo que vayan calculando la derivada, ahorita les pregunto a ver si ya la tienen, pero el ejercicio lo vamos a hacer con diferentes puntos. Vamos a hacerlo con 3 puntos. Vamos a hacerlo con x igual a menos 1, con, con x igual a 1, y yo puse menos 1. Puse igual a 1 y dije menos 1. Pero vamos a hacerlo con los dos, con x igual a 1, con x igual a menos 1 y con x igual a 0. Tomo eso, puedo tomar cualquier otros puntos, pero no quiero demorarme mucho en las operaciones. Entonces digamos, por ejemplo, si x es igual a 0 y yo sustituyo, o sea, calculo f de 0, pues el punto es 1, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos como punto el punto 0,1. Ese es un punto por el que pasa la gráfica de esa función. Si x es igual a menos 1, entonces debo calcular aquí f de menos 1. Espero no equivocarme en mi cálculo. Entonces el primer término es menos 1 al cubo por menos 2, ahí son 2. 2 más 3 son 5. Menos 9 por menos 1 son 9. 9 más 5,
14 y más 1, 15. Entonces según yo aquí sería el punto f de menos 1 es 15, y entonces aquí el punto viene siendo menos 1,15. Si creen que me llego a equivocar en un cálculo, me dicen. Para x igual a 1, el punto correspondiente para f igual a 1, pues es nada más sumar los coeficientes aquí, ¿no? Serían menos 2 más 3, ahí llevamos 1, 1 menos 9 menos 8, y menos 8 más 1, menos 7. Entonces según esto aquí me da menos 7, y entonces estamos hablando del punto 1, menos 7. Entonces vamos a necesitar la derivada porque ya tenemos 3 puntos, que son estos 3 que acabo de poner aquí. El punto 1, menos 7, menos 1,15 y 0,1. Esos 3 puntos son 3 puntos que corresponden a la gráfica de esta función. Entonces necesitamos calcular las pendientes para estos puntos, para posteriormente graficarlo y ver que lo que vamos a dibujar allí van a ser rectas tangentes. Entonces necesitamos calcular la derivada de esta función polinomial. ¿Alguien ya tiene la derivada de esa función polinomial? ¿Me la podría decir? O si creen que la pueden escribir en el chat, como quieran ustedes. Recuerden, mi función es menos 2x cúbica más 3x cuadrada menos 9x más 1. Entonces, derivamos usando ya las propiedades estas que vimos. ¿Cuál sería su derivada? Muy bien, a ver, entonces alguien ya me respondió. Gracias, Josafat. Entonces me ponen allí menos 6x cuadrada, sí, más 6x, muy bien, menos 9. Sí, o sea, nada más es con la reglita esta, ¿verdad? Muy bien, entonces quedamos que es menos 6x cuadrada más 6x menos 9. Y la constante no aporta nada. Ahí está mi derivada. Ya calculé la derivada. Pero debemos de recordar, la derivada calcula la pendiente de la recta tangente. Entonces aquí ya elegí yo los valores que son x igual a 1, x igual a menos 1 y x igual a 0. Entonces para cada uno de estos ya tenemos los puntos. Para cada uno de ellos, pues ahora vamos a calcular la pendiente correspondiente para que la recta sea tangente. Entonces, en el primer caso, tenemos que calcular f' en 1. Tenemos que calcular para el segundo caso f' en menos 1. Y para el último caso f' en 0. Entonces simplemente sustituimos aquí en la derivada que calculamos, ¿no? El del 0 es el más fácil porque pues elimina todo y simplemente queda menos 9. Entonces aquí la f' de 0 es menos 9, que sí que la derivada, la pendiente allí va a ser menos 9. Recuerden que esta nos da pendiente. Para el caso del 1, simplemente sumo los coeficientes. Y también va a dar menos 9, ¿no? Porque me va a quedar menos 6 más 6, eso es 0 menos 9. Fíjense, ahí coincidió. Queda va a ser la misma pendiente. Para el caso del menos 1 seguramente no. Entonces si yo sustituyo aquí, calculo f de menos 1, al cuadrado esto es 1, aquí sí tengo que poner menos 1. Entonces aquí tendría menos 6 menos 6, menos 12. Y menos 12 menos 9 son menos 21. Revisen bien las operaciones, porque si me llego a equivocar, pues bueno, no va a salir bien. Entonces necesito que también ustedes vayan haciéndolo a la par, ¿no? Entonces, a ver, lo que estoy diciendo es,
Si tomamos estos valores x igual a 1, x igual a menos 1 y x igual a 0, tenemos puntos por los que pasa la gráfica, que son el 1,-7, menos 1,15, 0,1. Y para cada uno de ellos ya sabemos cuál va a ser la pendiente para que la recta sea tangente. En el primer caso es menos 9, en el segundo caso menos 21, en el tercero va a ser menos 9. Ahora, lo que sigue es calcular las ecuaciones de las rectas tangentes, porque lo vamos a graficar. ¿Qué es lo que vamos a graficar de hecho? Lo voy a poner aquí en verde, lo voy a iluminar en verde. Vamos a graficar esto, la función, la principal, y las ecuaciones de las rectas que vamos a calcular nosotros. Y lo que debemos de observar es que esas rectas, lo vuelvo a repetir, van a ser tangentes en los puntos que ya mencionamos ahorita. Entonces nada más les recuerdo cómo se calcula la ecuación de la recta, para que lo hagan con... Yo hago uno y ustedes hacen los otros dos, pero sí requiero que le echen galleta para que lo tengamos rápido. A ver, entonces recuerden, la ecuación general es de la forma y igual a mx más b. ¿Cómo se calcula? Se calcula muy fácil porque ya tenemos pendientes. Yo lo voy a hacer con el primero. Para el caso del primer punto ya tenemos la pendiente que es menos 9. Entonces ya tengo una forma parcial que es y igual a menos 9x más b. Solamente me hace falta calcular el valor de la b. Si yo determino el valor de la b, ya tengo entonces la ecuación completa. Y hago uso de que pasa por el punto 1,-7. Así que si la x es 1, la y vale menos 7. Entonces voy a sustituir eso. La y va a ser menos 7 si la x vale 1. Y simplemente despejo. Entonces tenemos menos 7 es igual a menos 9 más b. Y entonces b pasa el menos 9 para allá y entonces b vale 2. Entonces en este caso ya tengo la primera ecuación. Y va a ser igual a menos 9x, como quedó 2 positivo, entonces pongo más 2. Esta viene siendo la primera de las ecuaciones de las rectas que voy a calcular. Entonces hagan lo mismo con los otros dos que restan. Y ahorita me dicen, en lo que yo voy escribiendo esto en GeoGebra, vayan calculándome las otras dos.
En el momento en que alguien tenga ya alguna de las dos otras ecuaciones, abre el micrófono y me lo dice o lo escribe en el chat, por favor. Ya tengo de las dos. La segunda es Ajá. y igual a menos 21x Ajá. menos 6. Menos 21x menos 6. Creo que sí, porque sería... A ver, voy a hacer cálculo mental. Si x es igual a menos 1, me tendría que dar menos 15. Me quedaría... No, pues 15, yo dije menos 15. Debería quedarme 15. Entonces sería 21 menos 6, son 15. Sí, 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 estoy de acuerdo. ¿Y la otra? Y Ajá. igual a menos 9x más 1. Claro, si la x es 0, entonces me queda menos 9 por 0 más 1. Y entonces corresponde con el punto. Bien, muy bien. A ver, entonces voy a anotarlos aquí para que los pasemos a GeoGebra. Entonces, anoto aquí en un papel, es menos 21x menos 6. Y la otra, menos 9x más 1. Ok, a ver. Entonces, a ver, me paso a GeoGebra. Solamente que estaba viendo ahorita que lo estaba... aquí está. Que lo estaba trazando. Oh, y la gráfica se ve feo, la de menos 2x cúbica más 3x cuadrada menos 9x más 1. Pero, a ver, creo yo que se va a alcanzar a ver. Es que esa gráfica es esta que tenemos aquí en azul. El que yo calculé ahorita, que fue el de menos 9x más 2, está aquí. Pero miren, aquí se puede ver más o menos. Es que se encima mucho. La roja es una recta, pero se alcanza a ver aquí el punto. Bueno, espero que lo alcancen a ver. Pero este punto es el 1, el 1, menos 7. De hecho, ahí lo marca la aplicación como intersección. Dice, ahí lo toca. Y sí se ve que es una recta tangente, tan es así que se pierde mucho, ¿no? Recuerden que les mencioné eso, que al ser una recta tangente quiere decir que localmente se pierden ambas gráficas, es como si fuera la misma. Y pero bueno, si me alejo, pues ahí se alcanza a notar la distinción. Entonces, esa recta roja es tangente a la curva azul, justamente en ese punto de intersección que sigue marcando ahí, que es el punto 1, menos 7, que era uno de nuestros puntos. Ahora, vamos a quitar esta. Voy a poner aquí la otra que me acaban de mencionar. En este caso, la que me dieron fue y igual a menos 21x menos 6. Esta. Y el punto... No sé si aquí lo va a marcar o no. Es que no sé en dónde... A ver, nada más déjenme cambio rápido. Según yo, el punto era el que damos menos 1,15, ¿no? Ah, creo que está aquí, ¿no? Ahí está. No lo veía el punto de intersección. Uy, ya lo perdí. Aquí está, ¿no? Ahí está, menos 1,15, que si lo tienen ahorita anotado, si no en la grabación se va a ver, fue uno de los puntos que calculamos. Ese es el punto de intersección, y en este caso esta recta que es como color naranja, según yo. Bueno, es tangente a la curva en azul, y se nota aquí claramente cómo se va perdiendo, ¿no? Nos vamos acercando y se va perdiendo cada vez más y más hasta que de plano ya no se nota. Eso se debe, vuelvo a decirlo, vuelvo a insistir, a que la curva, a que la recta, perdón, es tangente a la curva azul. Y por último nos faltaría la que me dieron al final, que viene siendo y igual a menos 9x más 1. En este caso está en morado. Para este caso el punto... Ah, es el punto 0,1, ¿no? Ahí está.
De hecho aquí le ponen ordenada en el origen porque está pensando en la recta, pero aquí lo marca, el punto de intersección es el punto 0,1 y como podemos notar, pues es tangente. Aquí ya se perdió de plano, ya no se alcanza a ver el color, ¿no? A distinguir una de la otra. Pero si nos alejamos, pues nos damos cuenta que son diferentes curvas. Entonces esta recta en morado es tangente a la curva en azul, justamente en este punto que marcas que es el punto 0,1. Aquí quedó bastante fea nuestra curva. Yo pensé que iba a quedar un poquito mejor. Si hubiera sido una parábola, pues bueno, se iba a ver allí más claro. Pero de todas formas creo que el ejemplo sirve, se alcanza a ver. Alcanzamos a notar que esas rectas son rectas tangentes. De todas formas, bueno, Norali va a ver más ejemplos, pero básicamente entonces cumplimos con el objetivo del día de hoy, que era, lo voy a dejar allí, que justamente era ver cómo vamos a derivar polinomios, pero sin perder de vista que, bueno, lo que estamos calculando en el fondo es justamente esto, pendientes de rectas tangentes, que nos van a indicar qué tan rápido va creciendo o decreciendo una función, ¿no? Y bueno, pues posteriormente hay que ver más propiedades de la derivada que nos permitan derivar diferentes tipos de funciones, pero eso, bueno, va a ser tarea para otras semanas. No sé si hasta el momento tengan aquí alguna duda. El tema es muy corto porque digamos, no quiero abarcar, ok, muy bien, no quiero abarcar más porque, bueno, si no nos empezamos a llenar de material y lo que me interesa es que esta parte la manejen bien. Entonces, ok, va. Pues, la siguiente semana es 15, creo que marca como ya feriado, ¿verdad? No he visto bien el calendario. Bueno, no sé, alguien que haya visto el calendario, sí vio si tenemos actividad. No, lunes y martes es feriado, Sí, ¿verdad? 15 y 16. Sí, y es que, o sea, si no cambiaría el día ya yo para el miércoles, pero o sea, de plano no puedo. O sea, de verdad no puedo por el otro trabajo que tengo, ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues entonces más bien se verían con Norali el día miércoles. Y ese día también recuerden se aplicará el examen, pero subo el documento como por ahí de las 4 y tienen ya de ahí hasta que termine el día para entregarlo. Si sean las 11:30 lo pueden mandar, no hay ningún problema, se manda de manera individual. De todas formas, si tienen alguna duda, yo no daría clase el lunes, porque lo marca allí feriado. Pero digamos, si ustedes o algunos de ustedes quieren que me conecte para resolver dudas, no sería para avanzar en el tema, sino simplemente para resolver dudas previo al examen, que sería el miércoles, pues bueno, me puedo conectar, pero necesito que me lo digan, ¿no? Y si no, pues ya se verían el día miércoles con Norali. De todas formas, este miércoles, bueno, se ven con ella. Le voy a pedir que vea un poquito más de ejemplos de estos de polinomios. No sé si para Norali sea más o menos fácil graficarlo como yo lo hice aquí con GeoGebra, porque supongo que ella lo transmite con el teléfono. La verdad no sé bien cómo le hace, pero bueno, le voy a preguntar si puede hacer algo, porque estaría bien que se pudiera hacer esto de calcular lo que hemos estado haciendo ahorita, ¿no? O sea, calcular las ecuaciones, graficarlas y que ustedes vean, ¿no? Que realmente son tangentes como lo estamos esperando. Pero bueno, entonces de entrada el miércoles se verían con Orali y si consideran que es necesario, porque tienen dudas, que nos veamos el lunes de la siguiente semana, pues ya sea que me manden un correo o lo escriban aquí por el Classroom, me dicen, profesor, podemos vernos para resolver dudas y yo me conecto, yo no tendría ningún inconveniente. Pero repito, sería para resolver dudas, no para avanzar, porque pues marca como día feriado, entonces, pues bueno, hay que respetar eso. Entonces, si no hay alguna duda, lo dejaríamos hasta aquí. Y pues ya veríamos si nos vemos la siguiente semana o si nada más subo el documento. De cualquier manera, pues nos mantenemos ahí en comunicación. Entonces, pues, excelente noche. Repito, acabamos temprano por el tema, ¿eh? Entonces, pues bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Gracias, profe. No, de qué. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego.